Bien, regresamos entonces con Gonzalo Priale, presidente de AFIN, con quien vamos a conversar sobre las inversiones paralizadas. Gonzalo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, cuéntanos, AFIN ha hecho un estudio sobre inversiones paralizadas en estos momentos. ¿Cuál es el balance actual? Bueno, en realidad hace tiempo hacemos seguimiento a obras paralizadas o con problemas o por empezar que no terminan de empezar. Y la cantidad podría ser mayor. Aquí el diario Perú 21 hizo una publicación donde acumuló un conjunto de proyectos mineros y entiendo de petróleo, junto con algunas obras de infraestructura. Si tratáramos de hablar de infraestructura solamente, la cifra podría ser mayor. Pero creo que el fondo de la cuestión es que, en general... Disculpa, la noticia de Perú 21 mencionaba 60 proyectos por valor de 41.000 millones de dólares, lo que significa para nuestros televidentes... entiendan la magnitud, 20% del PBI. Sí, es inmenso. Y cifras de ese tipo, hay 21.000 millones de dólares en proyectos presentados por las regiones hace más de un año por inversión para que los ayuden a promoverlos en APPs y hasta ahora no se ha avanzado con uno de ellos. Son 59. ¿Son adicionales a los 41.000? Esos no están en esta lista, no. Y hay otro tema interesante, con frecuencia le piden a los gremios que proporcionen a los ministros o a los sectores información sobre obras detenidas, indicando la duración, la obra y el motivo. ¿Y por qué? Claro. Y dónde está detenida. La experiencia es mala al respecto, porque en realidad no hay mucha respuesta de los asociados, porque hurgando nos dimos cuenta que detrás de esto hay un temor fundado, que si se llega a señalar un caso y se llega a señalar un responsable, cuando a ese responsable le vayan a pedir cuenta a su ministro o su jefe, lo que va a ganar el que presentó la queja es un enemigo perpetuo, claro, peor de lo que todavía podría haber recibido. ¿Qué es lo que crees que hay detrás, para no entrar, sin entrar todavía en el ámbito de los sectores y de los proyectos específicos, ¿qué es lo que crees que hay atrás? ¿Ideología? ¿Burocracia y la lentitud burocrática regular? ¿Qué es lo que crees que hay? Para, digamos, hablar de obras de infraestructura, pero proyectos mineros podrían entrar en el mismo tenor. Hay trabas diversas, no hay visos de solución. Lo que el gobierno ha logrado en estos 2 años es muy limitado. ¿Cuál puede ser la causa principal? Creo que podría ser el temor de los funcionarios a tomar decisiones y años después verse denunciados, perseguidos, enjuiciados. Entonces tú ves al gobierno, por lo menos a lo que es el presidente y la primera dama, interesados en sacar adelante los proyectos, pero incapacitados por parte de la burocracia. Permíteme terminar con lo anterior y entro a este punto. Lo que sucede es que, en efecto, temor a tomar decisiones, pero cuando no tomas la decisión, ¿qué te pasa? Nada. Si eres funcionario de carrera, no te va a pasar nada. En cambio, si tomas la decisión, es posible que después te persigan, te sancionen y en el siguiente gobierno termines enjuiciado. Resumen, de repente deberíamos pensar en sancionar la falta de decisiones de alguna manera para estimular a los funcionarios a actuar, porque si no hay faltan señales que induzcan a tomar la decisión. Ahora, nos consta que hay decisión política, hay firme voluntad política. El presidente Humala no va a salir a dar mensaje a la nación anunciando la longitudinal de la sierra. ¿Para qué? ¿Para hacerle un cuento al pueblo? No, lo quieren hacer. Estoy seguro que está en su agenda en el puesto número 1, pero no se logra resultados porque en los mandos medios de los ministerios, yo sospecho que no le hacen caso a sus jefes, a los ministros. Y esto no es ni bueno, ni malo, ni regular, ni ha empezado ayer. Simplemente así es la vida en la burocracia en el Perú. Cuenta que era igual en los gobiernos de Toledo y García. Posiblemente, por lo menos se adquirió un ritmo y se veían resultados. Entonces, esto ha sido un tenor constante, pero sin embargo ahora yo diría que está acentuado. Entonces, miremos hacia adelante. Esta parálisis es en gran medida la responsable de la desaceleración que están comenzando a notar algunos economistas. Claro, es que esto se combina probablemente con alguna ideologización, sobre todo ahora último en temas como el ambientalismo o el fortalecimiento de empresas del Estado, que son pues causas
que van contra el sentido de la economía moderna. Acaba y que no de salir ayudan. La semana pasada las cifras de pobreza que publica el INEI. Hay una nueva reducción de 2 puntos en el último año, y entre el 75 y 80% de la reducción de la pobreza se explica por crecimiento económico. No encuentro una explicación a por qué habría alguien interesado en paralizar el desarrollo económico actualmente. No sé, es quizás porque para apoyar la inversión privada hay que tomar decisiones y es probable que les cueste trabajo. Es difícil comprenderlo. Ahora, ¿cómo se puede solucionar esta trabazón? Ahora, podría decirles cómo no se puede solucionar o cómo no se logra solucionar, porque lo estamos viendo. Primero, constituir comisiones ministeriales, donde se sientan en una ocasión o dos una cantidad de ministros, y después, ¿qué sigue de eso? Básicamente nada. Otra cosa sería el anuncio de reformas globales. A ver, hay un problema con la seguridad, se anuncia una gran reforma de la seguridad, se convoca a las fuerzas vivas y a las no vivas y a todo el mundo, y luego ¿qué sucede? Básicamente nada. O grandes anuncios, contundentes anuncios, esta vez sí vamos a acabar con las trabas. Así no se arreglan las trabas. Francamente, esto no es ningún secreto. Los problemas se solucionan desde adentro, uno por uno, y allí donde ocurren. Les cuento una anécdota. El proyecto de La Chira, que es un tratamiento de aguas residuales para tratar la mayor parte del desagüe de Lima metropolitana, ha estado un año sin tener el permiso, sin obtener la licencia municipal. ¿Por qué? Habrá que averiguarlo, pero lo concreto es que esto parece hasta una ironía. Cuando cumplió un año el trámite, les han dado la licencia, hace pocos días. Claro, el problema no es solo a nivel del gobierno central, tiene que ver con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con los institutos, los organismos descentralizados. O sea, parece como si fuera casi una norma dentro de la realidad peruana. Es como una enfermedad contagiosa, que el sector público, sea cual sea, sí, de alguna manera limite o trabe la inversión, ¿no? Y hay algo más, y me atrevo a decirlo. Siempre hemos oído hablar de echa la ley, echa la trampa, ¿no? Yo ahora diría algo acorde a los tiempos. Echa la ley, echa la traba. Y a ver si logra superar eso. Es una montaña de problemas que lo contradictorio de todo es que sabemos que hay voluntad. Ministros como el ministro Castilla, el ministro Cornejo, el ministro Paredes, claro que están deseosos de que se logren resultados, pero no se materializan. Por eso nuestra pregunta al gobierno es cómo podemos hacer para colaborar en superar estas trabas y que las inversiones se produzcan y sobre todo que avancen. Correcto. Hablemos un poco a nivel de sectores. La minería tiene algunas trabas que son básicamente identificables, ¿no? Una de ellas son los conflictos sociales, que de alguna manera también están a su vez esperanzados en que la consulta previa sirva como mecanismo de resolución. ¿Cuál es la expectativa de ustedes que siguen esos temas respecto a la consulta previa como bala de plata contra los problemas sociales? Es un tema sumamente complejo, ¿no? Para empezar, los empresarios del Perú estamos comprometidos con la responsabilidad social, con el respeto al medio ambiente y por supuesto con la licencia social. Eso no lo discutimos, no estamos en contra de ello, sino se ha dado una ley, se ha dado un reglamento, se ha dictado un manual para aplicar el reglamento. Espero que no dicten ahora una guía para aplicar el manual, para aplicar el reglamento de la ley, porque así no vamos a terminar de dar un paso hasta el... Y un diccionario. Y un diccionario o preguntas frecuentes. Esto está involucionando. Entonces, ok, hay que hacerlo, pero si dictas la ley, dictas el reglamento, dictas el manual y nada se mueve, no, algo está mal. O sea, ¿qué podríamos hacer al respecto? Ahora, el presidente fue bastante claro en su Ahora, podemos tener paciencia y esperar que algún proyecto salga y entonces el efecto de demostración dirá, este es el camino. Pero de repente en el fondo de todo está el asunto político que la ley de consulta previa no es vinculante. Sin embargo, imagínense si alguna vez es necesario aplicar, hacerlo, pero cuando lo hagamos no necesariamente lo vamos a usar. Puede haber un problema social tremendo. Claro. Entonces,
Comprendo que hay una preocupación respecto a el alcance social de la licencia previa otorgada, pero eso no puede detener al gobierno. Es decir, sabían que esto conducía a ciertas situaciones, pero por favor, hay que manejar el tema del conflicto social y manejar el tema de la consulta previa y avanzar. Y sobre todo, de una vez por todas, proyectos que ya tienen la licencia social, que ya hicieron su trámite anteriormente, no pueden volver a pasar por lo mismo. El presidente Humala fue bastante claro en la última entrevista que brindó respecto a quiénes eran considerables dentro de la consulta previa. Básicamente, como dice la norma de la OIT, los pueblos que son considerados originarios. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo considera a todo aquel quechohablante, aymara y algunos otros pueblos indígenas como legítimos dentro de la consulta previa, lo cual amplía, digamos, que la población en esta característica a más de 4 millones de peruanos. ¿Cuál sería la postura de ustedes respecto a eso? Es un tema bien intrincado. La Defensoría del Pueblo no ayuda con sus posicionamientos que no coinciden con los del gobierno y actúan como si fueran un árbitro. Ahora, la consultoría de Pueblo no tiene capacidad formal para hacer ese tipo de declaraciones, ¿o sí las tiene? No sé, yo creo que no está dentro de sus funciones exactamente. Pueden dar opiniones, pero sus opiniones no son vinculantes. Pero en la práctica atan el desenvolvimiento de estos procesos. Y yo no sé si hay que hacer un piloto, 2 pilotos o 4 pilotos, pero lo que hay que hacer es que esto funcione. Ahora, las expectativas para estos pueblos ya están creadas, entonces desandar lo andado va a ser mucho más complicado, ¿no? Claro, y por otro lado, en el otro extremo de la balanza está el tema de si un inversionista quiere entrar al país y ve que esta situación es tan complicada y no avanza, posiblemente no le va a parecer muy atractivo el tema. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Considerarías que el Conga fue el baguazo y el arequipazo de los gobiernos aprista y toledista? Si son equivalentes. Sí, en el sentido que ese hecho ha reproducido después una recatafila de proyectos paralizados por problemas similares, ¿no? Bueno, pero yo no lo veo similar. Creo que en el caso de Conga la situación es más complicada porque hay un activismo político abierto que está dirigido a obtener el objetivo de paralizar esta inversión, cueste lo que cueste. Y creo que aquí la organización detrás de esta oposición ha sido bastante superior a la que hubo en los casos anteriores, que la situación fue un poco más casual, digamos. ¿Y las razones ahí cuáles crees que para ti son las válidas? En este caso de Conga, sí. La razón, no, la verdad es que el problema es que se ha impuesto la sinrazón y que el gobierno regional de Cajamarca logró doblegar al gobierno central, es lamentable. Ahora, hubo ocasiones en que había flagrantes delitos cometidos en la vía pública por el presidente regional y la justicia fue incapaz de actuar. En eso tiene una gran responsabilidad la Fiscalía. Y el sistema judicial pues no está a la altura de las necesidades del país porque no sirve para controlar la violencia, los desmanes y la imposición de criterios que van contra el país por la fuerza en nuestras narices. Además lo veíamos en televisión todos los días. Correcto. Muy desmoralizador, ¿no? Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Gonzalo Priale, presidente de AFIN. Una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.